Perdón, ahí te voy a interrumpir porque hay mucha gente que pensaba que vos eras el dueño. No, ni siquiera de Pedidos Ya. Yo vendí Pedidos Ya el 2017. Yo soy un empleado que trabaja en relación de dependencia. Pero se mencionó, por ejemplo, el candidato en este caso a la vicepresidencia por el otro frente, habla de los rusos, de... Habla por hablar. Yo creo que él está... Acláralo. Sí, lo ha aclarado ya en varias entrevistas. Voy a aprovechar acá. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de En la Mira. Queremos agradecer, como siempre, a Care Santa Cruz, Olivos Urbanizaciones y Finese, que nos permiten estar aquí esta noche. Y como ya lo dijimos en el episodio anterior, Bolivia va a vivir históricamente un balotaje o una segunda vuelta. Y por supuesto, esta vez, el acompañante del presidente, es decir, el vicepresidente, puede inclinar definitivamente el voto. Y la gobernabilidad definitivamente estará también en sus manos. El que se siente en la silla de vicepresidente va a presidir la Asamblea Legislativa Plurinacional y va a decidir si va adelante con leyes o definitivamente también esta Asamblea Legislativa se paraliza. En esta segunda vuelta ya pasó, aquí en La Mira, Rodrigo Paz. Ya se sentó en la silla, ya respondió preguntas y ustedes obviamente evaluaron. Hoy es el turno de Juan Pablo Velasco, candidato a vicepresidente de la Alianza Libre con Jorge Tuto Quiroga, quien es el candidato a presidente. En esta segunda vuelta hay solo dos opciones y la última palabra la vamos a tener todos los bolivianos. ¿Cuál es la propuesta de Libre y la de Tuto Quiroga junto a Juan Pablo Velasco? 1. Achicar el Estado, un dólar más realista, propiedad popular y acciones en las empresas estatales. Y la bandera de Juan Pablo Velasco ha sido la Bolivia digital. Esta a la que los trámites van a estar en un teléfono celular. Va a ser más fácil. Esta es una de las principales razones que ha llevado a JP Velasco en esta carrera vicepresidencial a pedir su voto. Acá nosotros el día de hoy, esta noche, vamos a bajarlo a JP con 3 preguntas simples a esta realidad que tenemos los bolivianos hoy, que tenemos que decidir entre 2 opciones nada más. ¿Cuándo? ¿Cuánta plata? ¿Y quién responde si algo sale mal? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a En la Mira. Cecilia, ¿cómo estás? Un placer estar acá nuevamente. Felices de estar en tu programa. Felicidades por lo que están haciendo. Me gusta mucho este espacio. Y bueno, venimos acá a responder todas tus preguntas, más que preguntarte. Bien. Y contentos, por supuesto, de la oportunidad. Y un saludo a toda tu gran audiencia. Segunda vuelta, 2 opciones. ¿Los bolivianos no tienen más? ¿Son ustedes o es la fórmula Paz Lara? Segunda vuelta, sí. Lo que hay que entender es que a nosotros nos ha costado mucho esfuerzo, sacrificio y trabajo estar acá. No es casualidad que Tuto Quiroga está en una segunda vuelta. Es mucho trabajo y esfuerzo. Y agradecer a los más de 1.3 millones de bolivianos que confiaron en él y que votaron por él. Por supuesto, también felicitar al otro binomio. Tuvieron un ascenso estrepitoso las últimas semanas. Fue sorpresivo, pero también seguramente les costó muchísimo esfuerzo y trabajo y hay que felicitarlos y es muy meritorio. Ahora estamos enfocados en una segunda vuelta con el mismo mensaje, ¿no? Solamente que tenemos que seguramente profundizar en algunos lugares y seguir manteniendo y la confianza de las personas que ya confiaron en Tuto Quiroga. ¿Cómo vas a arrancar tu mandato si llegas a la silla vicepresidencial? ¿Cuál es tu idea inicial? La idea inicial que tenemos, no tenemos que desenfocarnos hoy por hoy, ¿no? Los bolivianos tenemos un gran problema y el problema principal es la crisis económica. Por supuesto que después vamos a hablar de los cambios estructurales, todo lo que vamos a hacer, la Bolivia digital, pero lo que hoy por hoy está lastimando a las familias bolivianas es la inflación. ¿Qué es la inflación? Es que los 100 bolivianos con los que las personas van al mercado alcanzan para menos que hace un par de meses. Y eso es lo primero que tenemos que parar. ¿Cómo van a atacarlo? En primer lugar, necesitamos el plan de salvataje económico. Es imposible sacar a Bolivia adelante esta crisis económica sin el plan de salvataje económico. En el foro de la CAINCO vinieron 2 expertos internacionales en economía, el señor Larraín, exministro de Economía de Chile, y el señor Ricardo Hausmann, un venezolano que tiene una trayectoria destacada en economía en Estados Unidos. Los 2 dijeron lo mismo: Bolivia necesita el plan de salvataje económico. Y lo dijeron delante de más de 700 personas. Nosotros este plan lo tenemos desde el año pasado. Y es imposible que Bolivia salga de este hueco económico sin el plan de salvataje económico de los organismos internacionales. ¿Vas a entrar con un presupuesto rectificatorio en los primeros 30 días? Claro que sí.
¿Qué significa presupuesto rectificatorio? Eso, para aclarar. explícale a la gente, ¿qué quiere decir? Un presupuesto rectificatorio significa que tenemos que cambiar, modificar y reestructurar los daños estructurales que están lastimando la economía boliviana. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es hacer la ley del presupuesto general del Estado del 2026, que tiene que ser aprobada hasta el 1 de enero del 2026. Entonces, acá nosotros tenemos una propuesta de un ahorro de 25%, buscando una reducción del déficit fiscal. Lo que más está lastimando nuestra economía es el déficit fiscal de casi 10% del Producto Interno Bruto. Decime 3 rubros en los que vas a bajar, en este caso, el presupuesto general del Estado a partir del próximo año, si llegas a la vicepresidencia. Claro que sí. Bueno, la partida de bienes y servicios. Aquí están los ministerios, los viceministerios, las instituciones descentralizadas, que son las instituciones que dependen del Estado, pero que tienen su propia personalidad jurídica, como el INE, como la AEM, como la AJ. Ahí van a haber recortes. Claro que tienen que haber recortes y tenemos que buscar un equilibrio fiscal. No lo vamos a poder hacer en el primer año de gestión porque el shock sería muy fuerte, pero el equilibrio fiscal se logra en el mediano largo plazo. Por supuesto, también el gasto público. Gastamos cientos de millones de bolivianos en publicidad estatal, no educativa ni informativa. Eso es lo que hay que cortar. Los viajes, los viáticos, hay muchísimo por cortar y también muchísimo por relocalizar. ¿Pero cuánto? Sí, nosotros tenemos un ajuste del 25% del presupuesto general del Estado. El presupuesto general del Estado este año fue alrededor de 300.000 millones de bolivianos. Entonces nosotros tenemos que recortar alrededor de 60.000, 70.000 millones de bolivianos para el presupuesto general del Estado del 2026 en la partida de bienes y servicios, en los gastos innecesarios, en la gastadera y robadera. Cuando te referís, yo te decía 3 rubros. ¿Gastadera, robadera, qué? ¿Dónde? ¿Dónde van a entrar ustedes, vas a decir, con esta reestructuración o este presupuesto rectificatorio? ¿Dónde van a entrar? Hay decenas de miles de burócratas innecesarios que son empleados públicos y que no corresponden a bienes de servicios esenciales para la ciudadanía. O sea, despidos. Pues seguramente va a haber reestructuración, va a haber despidos, por supuesto, pero no despidos de profesores, no despidos de maestros, no despidos de policías, no despidos de personas que son esenciales para el funcionamiento del Estado. Acá entendamos algo. El Estado tiene que ser chico y eficiente. El Estado lo que tiene que hacer es poner las reglas, hacer que se cumplan, dar seguridad a los ciudadanos y darlos, por supuesto, educación, salud e infraestructura a los ciudadanos. ¿Dónde o cómo van a identificar, cuando vos me decís dónde se roba, y cómo se identifica dónde se roba, o ya lo tienen identificado? Se roba y se despilfarra en los viáticos, en los viajes innecesarios, en la cantidad de viceministerios y ministerios de gente que no hace nada. Sabemos que hay decenas de miles de burócratas que están sentados y que no tienen ni siquiera una computadora, no tienen funciones. Sabemos que el Estado está de una manera elefantiásica gastando. Es un Estado muy grande para el país que tenemos. ¿Y cómo vemos esto? Es en números. Estamos gastando sistemáticamente mucho más de lo que generamos. ¿Eso qué te lleva? Al déficit fiscal del 10% del año pasado del presupuesto del Producto Interno Bruto. Es demasiado alto. Juan Pablo, pero ya tienen identificado dónde se roba, dónde van a haber despidos, porque mucha gente va a decir, bueno, este gobierno entra y va a haber una masacre blanca. Habitualmente lo que ocurre es que entra un nuevo gobierno y entra su gente de confianza, pero vos me estás hablando de despidos. ¿Dónde? Pero hay que aclarar, no va a haber despidos en funcionarios esenciales de salud, de educación, de seguridad ciudadana. Donde tiene que haber reestructuración y achicar el Estado es en los burócratas que no tienen un escritorio, que no tienen una computadora, y es en muchos ministerios y viceministerios. Yo no voy a decir exactamente dónde, porque tampoco quiero atacar a personas que quizás no tienen la culpa. No quiero crear el pánico que se puede generar. Lo que sí tenemos que hacer es que tenemos que reducir el presupuesto general del Estado en un 25% y, como te dije antes, la partida de bienes y servicios, que son ministerios, viceministerios y entidades descentralizadas del Estado. Presupuesto rectificatorio, me dijiste 3 rubros en los que vas a bajar, obviamente, este presupuesto. 3 rubros en los que se subiría el presupuesto. Claro que sí. Bueno, nosotros necesitamos aumentar el presupuesto de infraestructura y descentralización de la educación. No puede ser que le enseñemos a los chicos lo mismo que se les enseña hace 50 años. No puede ser que los chicos no tengan las herramientas al salir del colegio para emprender o para empezar una carrera. Hoy la tecnología está descentralizada, está globalizada. Se puede enseñar. Punto número 2, salud. Salud.
descentralización y priorización, y priorizar la salud. El 10% del presupuesto general del Estado en salud no está funcionando. Funcionaría si tuviéramos un buen sistema de salud, pero no lo tenemos. Tenemos que descentralizar también eso y priorizar la digitalización de la salud con medicina preventiva, que va a hacer que las colas y los hospitales quizás estén más vacíos. Y tercero, puede ser la justicia. Sabemos que el presupuesto general de la justicia es 0.3% del presupuesto general del Estado. Tenemos una justicia que queremos que sea independiente. Tenemos una justicia que queremos que sea un poder sin manos del Poder Ejecutivo. Y no puede, una justicia sin autónoma y sin ejercer el Poder Ejecutivo encima de ella, no puede ser sin presupuesto. Estamos viendo un nuevo cambio en la justicia. Estamos teniendo buenas noticias en eso. Pero también el presupuesto general de la justicia tiene que aumentar un poco. 0.3% del presupuesto general del Estado es muy poco. ¿Cuánto aumentás para salud? Para salud hay que entender primero las necesidades que tenemos. Necesitamos contratar más médicos. Sabemos que tenemos hospitales de tercer nivel, tenemos un hospital también de cuarto nivel que no tiene ítems. Y sabemos que perdón, el centralismo hace que dentro de la sede de gobierno se definan cuántos ítems tiene que tener un hospital de tercer nivel, de segundo nivel. Eso no puede pasar. Hay que invertir en salud, hay que invertir en educación. ¿Pero cuánto en salud? ¿Cuánto se aumentaría en este presupuesto rectificatorio? ¿O no tienen todavía la cifra o el porcentaje? No, el porcentaje sí tiene que ser es orgánico, no tiene que ser todo de golpe, porque estamos en un presupuesto rectificatorio. Pero sí se puede relocalizar. Pero entre 1 o 2% en una primera instancia del presupuesto general del Estado 2026 es lo mínimo que se necesitaría para la salud y la educación también. ¿Y para justicia? Para justicia es un poco menos, pero seguramente entre 0.4 y 0.5% se tiene que aumentar. Acá tenemos que entender, en Bolivia hay muchas cosas funcionando mal. Y lo que peor funciona son los bienes esenciales, los servicios esenciales. La salud, la educación y la justicia. No podemos pretender que la salud, la educación y la justicia funcionen como tienen que funcionar si no les damos las condiciones y las herramientas a los médicos, a los doctores, a los estudiantes y por supuesto al Poder Judicial si no invertimos en ellos. Subsidios, gasolina, diésel. Si vos los ordenás, ¿cuál es el calendario y cuánta compensación va al transporte y al que vive del día a día? Tenemos que entender que el gran problema del que tenemos hoy por hoy económicamente es a los subsidios a los carburantes. 3.3% del déficit fiscal viene por ahí. Pero nosotros vamos a tener una política de Estado muy importante. Y esto quiero que quede claro. No vamos a tocar nada en el corto o mediano plazo que afecte el bolsillo de los más vulnerables. ¿Qué quiere decir eso? No vamos a tocar el subsidio a la gasolina, por ejemplo, al transporte público. Ese se va a mantener. Pero también tenemos que entender que la gente ya está pagando el precio. Los productores no están pagando el 3.35 bolivianos por el litro de diésel. Están pagando 10, 11, 12. Y lo sabemos muy bien hace mucho tiempo. ¿Por qué tenemos una inflación interanual del 30%? Porque la gasolina y el diésel está subsidiado. Entonces estamos pagando todos el precio de estas malas políticas estructurales sostenidas en el tiempo. Ahora, explícame eso. Si no van a recortar el subsidio, lo van a mantener, en este caso, para el transporte público. ¿Para quienes no se va a mantener el subsidio? Para quienes no se va a mantener el subsidio es para el diésel. Para el sector productivo, que ya lo está pagando en realidad. El corte aquí, si ven, va a ser inmediato, no va a ser de shock, porque ya están pagando los productores eso. Ya están pagando. Y es mucho más caro le sale a un cisterna estar 2 semanas parada en un surtidor buscando diésel a 3.5 bolivianos que comprarlo en el mercado negro que está pasando a 10, 11 bolivianos. ¿Y cuánto va a costar el diésel? Eso hay que ver, ¿no? Hay que ver especular el precio. Sabemos que el precio internacional del diésel está en $1.1. Hay que aumentar la logística. No se puede decir el precio real porque eso es especular, pero seguramente va a ser más cercano a lo que está en el mercado paralelo, en el mercado negro del diésel, al que está subsidiado. Pero debe haber una idea. Sí, como te digo, números exactos no se puede dar. ¿Por qué? Porque eso es especular. Entonces, porcentaje, Juan Pablo, porque ya estamos cerca, la gente quiere saber. Seguramente el productor que te va a mirar esta noche va a decir, me van a aumentar el diésel. Y no te estoy hablando del gran productor, te estoy hablando del pequeño productor. ¿Cuánto en porcentaje entonces va a aumentar el diésel?
va a aumentar el diésel más cercano al precio internacional, que es 1.1 dólares por litro. Pero a eso hay que subirle, obviamente. A eso hay que subirle logística, hay que subirle transporte, hay que subir impuestos, pero seguramente va a ser mucho más cercano a eso que lo que está ahora. Va a estar por arriba, sí, pero aquí hay que dejar un mensaje. 1.1, dólares, pero... 8 bolivianos más o menos. Claro, ¿al tipo de cambio cuánto? ¿8 bolivianos? ¿7, 6.96? Al tipo de cambio oficial. Al tipo de cambio oficial. Ese es otro tema que vamos a hablar. Todos los números del presupuesto del Estado, del Producto Interno Bruto, del presupuesto del Estado. Pero ahí tienen que saber si lo van a mantener el dólar oficial o no. Después vamos a hablar de eso seguramente. Nosotros vamos a entrar a un mecanismo que funciona internacionalmente, que es el Bolsín, que después lo explicamos. ¿El litro de diésel podría costar 10 bolivianos? Podría ser. Esperemos que sea menos. Hay que ver el precio internacional, hay que ver los precios de logística. Hoy por hoy hay muchísimas empresas extranjeras. Pero más o menos con lo que nos dijiste esta noche, nos estás contando, ese sería un aproximado, digamos, ¿no? Más cercano a 10. Yo lo que te dije es que va a estar más cercano al precio internacional porque no podemos seguir subsidiando. Pero el precio internacional es 8 y a eso le tenés que aproximadamente. Sí. Y a eso le tenés que sumar los costos. Sí. Entonces sería de 10 para arriba, no de 10 para abajo. No, puede ser de 10 para abajo también. De 8 a 10. Sí, podría ser. ¿Y la gasolina para el ciudadano común? Entendamos que el subsidio a la gasolina para el ciudadano común beneficia a quien más tiene. ¿Por qué? Porque beneficia al que tiene auto y beneficia al que anda más. Porque vos mientras más andás, más gasolina consumís, o sea que más parte del subsidio te beneficias. Eso tiene que sacarse, eso se va a sacar gradualmente, como Tuto Quiroga, el equipo económico lo ha especificado, y esos son cambios estructurales que tienen que pasar. No podemos seguir subsidiando la sangre que corre por las venas del país, que es los combustibles. Pero también no podemos afectar el bolsillo de los sectores más vulnerables. Esto se hace con tecnología. Tenemos el BCISA que no funciona. Al BCISA se le puede agregar, ya lo tenemos, se le puede agregar un chip, que no es un chip grande de hardware, es un chip que viene con un sticker que va en la placa, donde ahí te va a medir cuántos litros de gasolina subsidiada puede llegar a tener y te va a medir el kilometraje que tiene el auto también. Entonces, si hay una camioneta grande que carga litros y que va y lo vende a frontera pero no andó lo necesario, vas a saber que esa persona no puede cargar gasolina de nuevo. La tecnología vino para eso. ¿Me explicas un poquito más y le explicas a la gente cómo es este chip, cómo funciona, dónde funciona, en qué países ya se ha implementado? Lo están implementando ahora en El Salvador y funciona en varios países. Esto funciona muy simple. El BCISA es el número de la placa, donde te dice si el vehículo es transporte público, transporte privado, transporte pesado, te dice las características del tipo de vehículo. Ese chip se pone en la placa, es un sticker, y que te mide, te traquea el kilometraje y te traquea también el tiempo de gas andado. Entonces, habiendo dicho eso, si viene un auto que llena el tanque con precio subsidiado, y no andó lo que tiene que andar según el precio de kilómetro por litro, según el motor y las cilindradas del auto, entonces ese auto no es correspondiente a que vuelva a cargar. Funciona así, funciona muy simple y es real y ya está pasando y es muy fácil de ejecutar. ¿Ya lo tienen identificado, lo traerían al país y lo implementarían entonces inmediatamente o...? Es muy importante hacer esa inversión, implementar eso. ¿Por qué? Porque es la única forma de controlar de que el subsidio realmente sea utilizado para lo que realmente fue creado, que es para el beneficio de los bolivianos. Hoy por hoy el subsidio, sabemos lo que está pasando. Compran gasolina, compran diésel, lo van y lo venden a la frontera, subsidiado, y lo venden al precio internacional en otros países. Y eso es una mafia organizada muy grande que Bolivia está pasando hace mucho tiempo. ¿Eso cuánto le costaría al país implementar esta tecnología? Tenemos que ver, ¿no? Sabemos que en el parque automotor hay más de 1 millón de autos legales y lastimosamente hay casi lo mismo en autos sin papeles. Entonces hay que entender, tenemos que hacer, por supuesto, los análisis. El precio exacto no lo tenemos, pero es una inversión que va a costar muchísimo menos, o sea, porcentualmente mucho menos que el subsidio ineficiente que estamos dando hoy por hoy. ¿Cuánto llegaría a costar la gasolina para el ciudadano de a pie? Como te dije, eso se va a hacer gradual. Entonces, para el ciudadano de a pie, para el sector privado, no vamos a quitarlo en primera instancia, vamos a hacerlo gradualmente, según también cómo está la economía, ¿no? Según también tenemos planes económicos que vamos a medir la inflación, que vamos a medir los precios, que vamos a medir absolutamente todo. Y eso tenemos un equipo económico que
tiene la experiencia y la capacidad para hacer esto. Decirte precios a futuro de 1 año o de 2 años es especular. No te lo puedo decir porque la economía es volátil en este tipo de países con los problemas estructurales que tenemos nosotros. ¿Pero esto se aplica inmediatamente? ¿Llegan al gobierno, Juan Pablo? Lo del diésel, sí, va a ser inmediatamente. Lo de la gasolina, no, va a ser de forma gradual. Lo importante que quiero recalcar es que no vamos a tocar nada que afecte el bolsillo de los sectores más vulnerables. Bolivia Digital, que es tu bandera, va a costar definitivamente, porque cuesta implementar esto. ¿Cuánto cuesta el año 1 y de dónde va a salir esta plata? Mira, tenemos muchísimas propuestas. Ya estamos hablando con compañías internacionales que hacen este tipo de digitalizaciones de estados. Acá hay que entender también que nosotros vamos a abrir Bolivia a inversión extranjera en, por ejemplo, criptominería y grandes fuentes de datos, ¿no? Grandes servidores. Nosotros ya tenemos entablado conversaciones con grandes compañías, pero a ver, hablando de CAPEX, por supuesto que al principio hay que hacer una inversión en infraestructura. ¿CAPEX o OPEX? Primero CAPEX, Okay. Lo que nos va a costar la infraestructura y la aplicación de todos los equipos en un pago inicial. Después lo operativo lo vamos a hablar en un minuto. Pero a ver, el CAPEX, entendemos que entre 25 y 30 millones de dólares puede costar una inversión nacional para tener la infraestructura, los servidores y las nubes. Que esto puede costar mucho menos. ¿Por qué? Porque nosotros permitimos a una de las grandes compañías que quiere venir a Bolivia a poner servidores en el alto, donde es alto, frío y seco. Ellos nos pueden dar los servidores, nos pueden dar las estructuras a intercambio, a cambio de seguridad jurídica, simplemente. Entonces, eso se puede bajar. Después el OPEX, por supuesto que tenemos que invertir en servicios operativos, en control, en las personas, y eso podría estar alrededor de entre 5 y 10 millones de dólares anuales en una primera instancia. ¿Va a ser una app o varias apps? ¿Cómo va a funcionar esto? Va a ser una aplicación para los ciudadanos y va a también tener un portal para las empresas. La aplicación para los ciudadanos es Bolivia, queremos que esté el gobierno en tus manos. Ese es el nombre, no está definido, pero es una posibilidad, donde vos vas a poder tener en primera instancia tu ciudadanía digital, con QR, con todo encriptado, con biométrico. Entendamos que hay muchas empresas financieras en el mundo que tienen mucho más usuarios que toda la población boliviana, que la gente pone su dinero ahí y que tienen todos los mecanismos de seguridad que podemos tener nosotros también acá. Entonces, va a ser una aplicación donde vas a poder... Una inicialmente, donde vas a tener los servicios más esenciales. Tenemos datos de que hay más de 2.000 trámites gubernamentales en Bolivia, entre gobierno, entre entidades descentralizadas, entre municipios, entre alcaldías, entre gobernaciones. Tenemos que priorizar, por supuesto, pero la visión que tenemos de país nosotros en los próximos 5 años es que el 2030, el 100% de tus trámites puedan ser también a través de un celular. ¿Y qué tan seguros van a estar mis datos? Tus datos van a estar muy seguros, con tecnología blockchain, con tecnología... ¿Cualquier persona va a poder acceder, por ejemplo? Claro que no, ni siquiera nosotros vamos a poder acceder. Ahorita, hoy por hoy, el gobierno puede acceder a tus datos. ¿Con la GETIC? Con la GETIC, por supuesto. ¿Se elimina esto? No, la GETIC, la Agencia Gubernamental de Tecnología y Comunicación, tenemos que mejorarla. No está liderada por la gente más idónea. La ciudadanía digital funciona apenas. Yo era representante legal de mis empresas y para hacer todo trámite tenía que entrar a la GETIC. Me llegaba un código a mi mail, ese código tenía que subirla y la verdad que la ventanilla única de trámites no me funcionaba. Y como no me funcionaba a mí, no le funcionaba a nadie. Todo lo que planeas con Bolivia Digital entonces se va a canalizar a través de AGETIC, ¿no va a desaparecer? La AGETIC no va a desaparecer, lo que sí tenemos es que mejorarla, pero tenemos que entender también si es prudente o necesario hacer un viceministerio sobre esto o hacer una oficina descentralizada como las muchas que hay en Bolivia. Eso hay que definirlo todavía. Mencionaste algo que me parece interesante, que es la criptominería. ¿Cómo va a beneficiar esto a los ciudadanos? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos hablando con un par de empresas internacionales que quieren venir a Bolivia a poner sus oficinas, a montar edificios como están haciendo en otros países de Centroamérica y a venir a minar su criptomoneda. Son inversiones de miles de millones de dólares. Solamente una empresa que quiere venir a Bolivia, que me voy a reservar el nombre porque no podemos decirlo todavía, quiere venir a Bolivia a hacer una inversión en el alto de 1.200 millones de dólares, solamente en criptominería y en interoperabilidad para que vos podás pagar con monedas digital
cuando te compras un café de 5 bolivianos y en infraestructura. Ellos quieren venir, ellos necesitan seguridad jurídica. Tenemos las condiciones inmejorables para minar cripto y para tener base de datos en el alto, y tenemos por supuesto también un montón de elefantes blancos que pueden servir como estructuras para poner ahí la criptominería. Si ustedes no son gobierno, estas empresas lo mismo vendrían, ¿no? Habría que preguntarles a ellos y habría que preguntarles al otro binomio si al menos entienden qué significa todo esto. Si la Asamblea no te aprueba este rectificatorio, ¿cuál es tu plan B? Mira, Bolivia no tiene plan B. Estamos atravesando las peores crisis en los últimos 40 años económicas. Si el plan A no funciona, ¿qué tenemos que hacer, Cecilia? Estructurarlo, modificarlo y volver a intentarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Es imposible que Bolivia salga de la crisis económica sin un plan de salvataje económico. Te queda la otra alternativa, decreto, gobernar por decreto. ¿Lo van a hacer? Eso hay que preguntarle a la única persona que puede dar decretos, que es el presidente, pero nosotros sabemos que la gran oposición tiene mayoría simple, mayoría absoluta y 2/3 en la Asamblea. Entonces nosotros tenemos que consensuar, dialogar y sobre todo trabajar, que es lo que no están haciendo en la Asamblea en las últimas gestiones, o las últimas varias gestiones, podemos hablar de eso después, con el fin de pensar en el bien de los bolivianos. Y bueno, con las propuestas que tenemos de asamblea digital, de voto nominal, de eliminación de voto secreto, te aseguro que vamos a saber quiénes están trabajando por el bien de los bolivianos y quiénes no. Explícanos eso. Sí. No sé si estuviste en el debate de Caínco, donde fue Tuto, Manfred, sí, Samuel y también Rodrigo Paz. Hubo una presentación inicial donde una chica, no me acuerdo el nombre, una señorita, presentó la confianza que tienen los bolivianos en las instituciones. Habían como 15 instituciones. La Asamblea era una de las que menos confianza tiene la gente. ¿Esto por qué? Nadie sabe qué está pasando ahí. Nadie sabe qué pasa. Te digo la verdad, no van, mandan a su suplente dice que va y después se va, no trabajan, no están trabajando, se le está pagando y no trabajan. Yo no entiendo otro lugar en el mundo o en Bolivia, vamos no más cerca, donde vos no vayas y te paguen. Nosotros proponemos cambio de las reglas de los estatutos de la Asamblea. El reglamento, ¿querés cambiar el reglamento de la Asamblea? Por supuesto que sí. El reglamento se rige mayormente por la Cámara de Diputados que por la Cámara del Senado. Por costumbre ese es el reglamento prioritario. Entonces, tenemos que pagar solamente cuando vayan. Tenemos que sacar el voto oculto y que sea 100% voto nominal. ¿Por qué tienen que haber votos ocultos? Tenemos que hacer una asamblea más participativa. ¿Eso lo vas a implementar? Eso lo vamos a implementar. Eso ya está aprobado. Tuto Quiroga está... Si llegas a ser el presidente nato de la asamblea, ¿lo implementas inmediatamente? Lo implementamos para la gestión 2026. Inmediatamente en estos 2 meses, del 9 de noviembre hasta fin de año, va a ser complicado, pero lo implementamos desde la próxima gestión, sin duda. Pero necesitas votos para cambiar el reglamento. Y estoy seguro que vamos a lograr los consensos para cambiar estos reglamentos. ¿Por qué? Porque es importante que la gente trabaje. No podemos pagarle tanto dinero a los senadores, a los diputados, por no ir. Cecilia, no van, no trabajan. Tenemos los datos, no voy a decir porque no quiero decir nombres de senadores, de algunos candidatos de su participación, pero no van, no trabajan, hacen campaña y lo que hicieron y recorren todo Bolivia haciendo no sé qué, con los sueldos que todos los bolivianos pagamos. Es un lugar donde la gente va y no trabaja. Eso tenemos que cambiar. Se les tiene que pagar lo que se les corresponde, pero solamente si van, se sientan y trabajan. Si tu propia bancada te traba, porque se ha visto también esto en algún momento, ¿vas a publicar nombres? ¿Vas a mandar al frente a la gente? ¿Por eso querés que todo sea abierto, que ya el voto no sea nominal, sino sea público? Nosotros tenemos la gran ventaja de que conocemos a nuestra bancada. Y estamos trabajando hace Eso más ya lo he escuchado antes. Yo te digo la ventaja que tenemos nosotros versus al otro binomio. Seguramente muchas cosas has escuchado antes, pero también dar el beneficio de la duda que nosotros queremos y lo vamos a lograr. Nosotros tenemos el beneficio que venimos trabajando con nuestra bancada. Y por supuesto que esto es para todos. Para la bancada nuestra, para la bancada opositora, si es que llegamos a ganar. Aquí lo importante es que las brigadas parlamentarias tienen que brindar el beneficio, tienen que trabajar para el beneficio de los ciudadanos. Y eso no viene pasando. Pero pensemos en el peor de los escenarios, Juan Pablo, ¿qué se ha dado? ¿Qué vas a hacer? Trabajar y consensuar.
trabajar. Pero en el caso de que tu propia bancada te trae proyectos, presupuesto rectificatorio, esto del voto público, ¿qué vas a hacer? Nuestra propia bancada está alineada con todo lo que estamos diciendo. Esto no es un invento que nosotros tiramos. Pero no te alcanzan los votos con tu bancada. No, pero preguntaste sobre la bancada. De ahí No, tenemos que trabajar claro. en la brigada parlamentarias que se vayan a lograr con mayoría simples, con mayoría absolutos, para convencerlos que esto es lo mejor para los bolivianos. Si pasa con tu bancada, ¿lo vas a decir públicamente? 100% que sí, te dije que sí, y vamos a hacer todo transparente y público. Esto del voto público, ¿es un compromiso, Juan Pablo, si llega a presidir la Asamblea? Es un compromiso que va a partir desde nuestra parte. Yo voy a hacer el nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo, y esto es lo que vamos a buscar en la primera etapa de la gestión. Si se mueve el dólar, obviamente, ¿cómo cuidas el pan de alguna manera? El dólar callejero ha bajado nuevamente sin aviso previo, está en bajada, está en descenso. Yo no sé si es una utopía, un espejismo en este momento, pero si te toca, Juan Pablo, ¿qué ley o resolución vas a impulsar en 30 días para que esto no tenga un efecto rebote, para que no rebote? Entendamos que la bajada últimamente del dólar no es porque el gobierno esté haciendo las cosas bien, es por varios factores. ¿Cuáles? Bueno, el Banco Central ha dejado de emitir dinero en los últimos meses, no está emitiendo lo mismo que en las anteriores gestiones. Hay una iliquidez de bolivianos. Preguntar a los bancos, no tienen cash en bolivianos. Ellos están priorizando, ya no están emitiendo tantos créditos, ellos están priorizando cobros y están priorizando mejoras en su cartera. No están emitiendo créditos. También hay que entender, nosotros tenemos, el otro día vi un anuncio que tenemos altos en reservas extranjeras de casi 3.000 millones de dólares. Entendamos eso. El 90% de las reservas nuestras son en el oro. Y el oro internacionalmente está en altos históricos, la onza Troy. Eso ha hecho que tengamos una elevación de reservas. No es que el gobierno ha hecho las cosas bien. Y no creo que sea por largo plazo. Por supuesto que yo no voy a especular acá, no quiero dar mensajes para que la gente salga a hacer algo, pero la bajada del dólar es por un contexto internacional de la suba de reservas, que el 90% es en oro, y también porque hay una baja liquidez de moneda nacional. O sea, no hay bolivianos tampoco ahora. Al no haber tantos bolivianos, la gente no tiene tanto para cambiar dólares como tenía los anteriores meses. Entonces, esto hace que, por supuesto, la demanda de dólares esté más baja. Pero, ¿se puede impulsar una ley o alguna resolución para que esto no tenga un rebote, digo, en los primeros 30 días o no sé, en el primer tiempo de gobierno? Eso es un cambio estructural. No es una ley en los primeros 20, 30 días. Lo que sí vamos a hacer con el tipo de cambio es lo que tú ya has explicado muchas veces. Vamos a volver al bolsín. ¿Puedo explicar rápidamente cómo sería el bolsín en términos simples? El bolsín básicamente es una ventanilla única en el Banco Central, donde los bancos y las casas de cambios oficiales o aprobadas van y compran diariamente en días hábiles dólares que necesitan para vender al retail, a las personas. Sí, y esto, ciudadano. Al ciudadano. Y esto, por supuesto, va a cambiar. Lo que no puede ser es que por una decisión política del Estado, del Banco Central, se ponga un tipo de cambio fijo como tenemos hace 14 años. Eso tiene que cambiar. ¿Y cómo se reestructura esto y se mide esto que no se suba el dólar? Bueno, tiene que ver mucho con la cantidad de reservas internacionales. Si vos tenés altas reservas internacionales, tu moneda es fuerte. Tiene que ver con la balanza fiscal. ¿Qué significa esto? Que exportés más de lo que importés, que es lo que no está pasando en Bolivia. Y tiene que ver también con el precio del dólar con monedas de los países que más relaciones tenemos de comercio, digamos. Ustedes dijeron dólar acorde a la realidad. Sí. Hablando en facilito, para la gente o en criollo. ¿Vas a mover el tipo de cambio? El tipo de cambio va a ser flexible, va a ser real, va a ser transparente y ya no va a ser... ¿Qué es un tipo de cambio flexible, real y transparente? Un tipo de cambio que va a variar diariamente entre la oferta y la demanda, las reservas internacionales y el poder adquisitivo que tiene nuestro Estado hacia la balanza fiscal. No va a ser fijo, pero te aseguramos que va a ser menos del tipo de cambio paralelo que está hoy, pero no va a ser el 6.97 que tenemos los últimos 14 años. ¿Y cómo funciona esto? Explícale a la gente, porque obviamente estamos acostumbrados a un dólar fijo hace 20 años, más de 20 años, digamos. Esto funciona así. Depende de la cantidad de reservas de dólares que tiene el Banco Central de Bolivia y la disponibilidad de dólares que tienen los bancos para darle al usuario. Después también, tenemos que liberar las exportaciones.
¿Qué va a hacer esto? Va a hacer que vuelva a haber confianza en el sistema financiero en dólares. Si hay confianza en el sistema financiero, gracias al plan de salvataje económico de 2.000 millones de dólares que tenemos para entregar el corralito de dólares, ya no va a haber tanta demanda de dólares y toda la gente no va a ir a sacar sus dólares todo el tiempo. Si no hay tanta demanda de dólares, la oferta de dólares siempre posible va a hacer que el tipo de cambio sea estable y sea, por supuesto, según los organismos económicos que tenemos y las mediciones económicas. Esto lo regula económicas. el mercado, en pocas palabras. Lo regula el mercado a través del bolsín que lo maneja el Banco Central. ¿Cómo hace este tipo de cambio flexible para no tener una incidencia fuerte en lo que son los precios de la canasta familiar? Es decir, la suba, baja, dependiendo obviamente de esta flexibilidad del dólar. ¿Cómo se genera esto? Por supuesto que hay que tener los mecanismos de control de los precios de la canasta básica. Esos son, todos los gobiernos tienen su ojo ahí diariamente. Pero funciona eso. No funciona, no ha funcionado últimamente, porque obviamente tenemos una inflación interanual del 30%, pero también esto tiene que ver mucho con la cantidad de exportaciones que podemos llegar a tener. Cuando nosotros abramos la exportación, bajemos los aranceles de importación y la economía se mueva, los precios se van a estabilizar. Hoy por hoy, el gran factor por lo cual los precios han subido ha sido la emisión inorgánica de dinero del Banco Central los últimos 10 años. Se ha emitido dinero a mansalva. Están los datos ahí, son públicos. Nosotros vamos a poner una de las leyes que vamos a poner es ley de prohibición del Banco Central que le preste dinero al TGN. Hoy por hoy ya hay una ley así. Pero ¿cómo se aprueba? Por mayorías simples. Entonces es muy fácil aprobarla. Peor si tienen el 55% del Parlamento en la gestión actual. Nosotros tenemos que hacer que eso se apruebe por 2/3. Hablaste de exportaciones. ¿Se va a eliminar los cupos? Se van a eliminar los cupos de las exportaciones porque tenemos que... O las famosas cuotas. ¿Se elimina? Se va a eliminar, se va a liberar totalmente la exportación porque es lo que Bolivia necesita. Nos hemos convertido en un país importador. ¿Y esto es para todos los rubros, Juan Pablo? Esto es para todos los rubros, siempre con un previo análisis, con cada rubro, por supuesto. Aquí es importante, nosotros no vamos a hacer un gobierno que no escuche, que ponga las reglas. Nosotros vamos a ser un gobierno que tenemos que sentarnos con todos los sectores, entender sus problemas y que ellos nos digan qué hacer. Estamos acostumbrados a gobiernos autoritarios que le dicen qué hacer a los expertos. Y no hablemos solamente del agro que tan lastimado está. Hablemos del sector textil en el Alto. Hablemos del sector de quinoa, también orgánica. El Estado tiene que escuchar, tiene que entender a los expertos, tienen que entender los problemas que tienen los distintos áreas, los distintos rubros, y de ahí poner las reglas en consenso con ellos. ¿Habrá observatorio de precios? Sí, lo mencionamos hace un momento. Por supuesto que tenemos que... ¿Cómo va a funcionar? No, eso funciona por índices, ¿no? Tenemos una canasta básica con precios regulados de la canasta básica, pero hoy vemos que el kilo de azúcar está en 15 bolivianos, que el litro de leche está en 8,9, que el kilo de carne en Oruro y Potosí a veces está en más de 100 bolivianos. Y en Santa Cruz quizás los precios del pollo no son tan altos porque somos los productores, pero en el occidente sí están. Son instituciones descentralizadas que tienen que medir esto, pero te aseguro que con todas las implementaciones estructurales de la economía que estamos haciendo, los precios van a bajar o la inflación al menos va a dejar de subir, que es lo más importante hoy por hoy. Ley de responsabilidad fiscal, con techo de déficit y gasto corriente. Dame números. Números. 2026 menor al 5%, 2027 menor al 4%, 2028 menor al 3% para lograr un equilibrio fiscal cuando termine nuestra gestión. ¿Por qué tenés tanta seguridad? Porque tenemos un equipo económico liderado por Ramiro Cabero que estamos trabajando hace más de un año en estos cambios estructurales de la economía. ¿Qué va a significar esto en la economía de la gente? Va a significar que tenemos un país que gaste lo que tiene que gastar según su presupuesto. Esto no es magia, Cecilia. Esto es orden, esto es eficiencia y esto es, por supuesto, funcionamiento de la ejecución del presupuesto general del Estado. ¿Cómo lo lográs? ¿Cómo lográs estos porcentajes en los años que dijiste? Contratando a la gente más idónea para el Ministerio de Economía, por ejemplo, para hacer el presupuesto general del Estado del 2026. Aquí tenemos que entender que vamos a hacer nosotros un gobierno donde van a venir a trabajar las personas más idóneas, las personas con más méritos para estabilizar la economía.
Por supuesto que siempre se puede estar peor, pero estamos muy mal. Y entendemos que cuando Tuto Quiroga sea presidente, Bolivia en economía va a salir adelante. Quiero decirte algo más. Quizás en la primera vuelta, Cecilia, habían otros binomios o habían otros candidatos que sí tenían soluciones para la economía, que sí tenían un equipo o que sí tenían una ideología, por lo menos, o un plan para establecer la economía. Hoy por hoy, en esta segunda vuelta, el único candidato con la experiencia, con la capacidad, con el equipo y con el plan para estabilizar la economía es Tuto Quiroga, y eso todos los bolivianos lo saben. Hablemos de bonos. Como dijo Tuto siempre, los bonos se van a mantener, no vamos a quitar ningún bono. ¿Van a aumentar algún bono? Ahí voy. Es más, se tienen que ajustar los bonos al precio de la inflación. Tenemos una inflación galopante que ha crecido. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy por hoy los 350 bolivianos que reciben la renta de dignidad, los adultos mayores, hay un porcentaje también que recibe 320, que son los que tienen, digamos, la gestora privada, que tienen los beneficios de las anteriores AFPs. Uh-huh. Pero hoy por hoy esos 350 bolivianos alcanzan para menos que hace 6 meses. Entonces tenemos que ajustar eso. Y se va a ajustar todos los bonos. Hablemos del bono de lactancia, los 2.000 bolivianos. Ahí son 1.500 bolivianos en víveres, ¿no? Pero tenemos información de que esos víveres no son los víveres que realmente necesitan los niños para comer, que realmente necesitan los niños para nutrirse. Tenemos que reestructurar eso. Lo importante es decir acá, no se va a tocar ningún bono, no se va a quitar ningún bono, lo que sí vamos a ajustar para que los bonos realmente te alcancen, porque entendemos que una población muy importante, parte muy importante de la población, necesita los bonos para subsistir y vamos a respetar eso. Ahora, vos hablas de mantener, por ejemplo, el bono, lo que es lactancia, lo que es obviamente a las madres, ¿no? Que a las mujeres que van a ser madres en ese sentido. La otra candidatura, en este caso, propone eliminar la entrega de víveres y hacer como una billetera digital, digamos, ¿no? O bancaria, bancarizar esto. En pocas palabras, es bancarizarlo. Sí. ¿No es viable? Eso no tiene sentido alguno. ¿Por qué? Porque nada es gratis. Y si vos digitalizas, es como dijo también... Bancarizar esto, o sea, darle plata a la gente. Billetera móvil, dijo. Sí. Es bancarizar y digitalizar. Si vos das una billetera móvil sobre eso, ese es dinero que está respaldado por los bancos. Ese es dinero que va a salir de verdad de los bancos. Y al final eso va a afectar al sector privado de manera terrible y va a afectar a la economía. Eso va a hacer que suban los precios. Paremos la demagogia. También decían que el bono de renta de dignidad de 2.000 bolivianos no va a ser en efectivo para no aumentar la inflación, va a ser en una tarjeta. Pero si la tarjeta es lo mismo que efectivo, cuando vos vas con tu tarjeta de débito a pagar un café de 5 bolivianos, ese dinero sale de un lugar. Nada es gratis en la vida. Paremos la demagogia y no le faltemos el respeto a los sectores más vulnerables. Estamos hablando con los adultos mayores y el 99% de los adultos mayores están enojados con esta falta de respeto a su inteligencia y a su dignidad. Cuando vos propones ajustar a la inflación o cuando nos decís esta noche, le decís a la gente ajustar, esta renta dignidad de 350 bolivianos, ¿hasta dónde se tendría que ajustar? Bueno, si la inflación está en 30% interanual, seguramente se tiene que ajustar paulatinamente a eso, o sea que puede llegar a los 390, 400 bolivianos. ¿Y eso va a ajustar? ¿Eso va a ser en el inmediato plazo o...? Eso va a ser en la siguiente gestión. Por supuesto que tenemos que entrar el 9 de noviembre a cambiar absolutamente todo, pero los cambios estructurales como estos y los cambios tienen que aprobarse en el presupuesto general del Estado del 2026, que tiene que ser aprobado hasta el 1 de diciembre del 2026. Antes de irme de esto, porque lo conversamos hace instante, me estoy olvidando, hablaste de los autos, de los vehículos, digamos, ¿no? Hay una propuesta del otro binomio de nacionalizar lo que conocemos como autos chutos. ¿Lo van a hacer ustedes? Tuto ya lo ha hecho. La nacionalización no es algo malo. La nacionalización es sana. Lo que no se puede hacer es nacionalizar o legalizar la criminalidad. Y es muy irresponsable lo que están proponiendo. ¿Por qué? Porque va a hacer que el crimen organizado de autos en la frontera, no solamente en la frontera con Chile, sino en la frontera con Brasil, hagan que se fomente el tráfico de autos. Es muy irresponsable. Ya ni siquiera han asumido, ni siquiera han ganado y ya están teniendo problemas con otros países. Imagínense. ¿Esto quiere decir no? No, nosotros
Vamos a evaluarlo, se puede nacionalizar, pero siempre y cuando se nacionalice los autos que han entrado, que no han pagado los impuestos, por supuesto porque no tienen papeles, pero que no han sido robados. Y esto se puede detectar. Se puede detectar con los números de chasis, se puede detectar con los números, por supuesto, que ya son a disposición pública a través de internet, los números de motor. Ya se puede hacer de una manera, pero lo que no vamos a hacer nosotros es fomentar la ilegalidad. Este país está como está porque se fomenta la ilegalidad y nosotros no podemos fomentar eso. Pero para ser clarito, ¿va a haber nacionalización de chutos, sí o no? Lo vamos a evaluar nosotros. Puede haber nacionalización de autos indocumentados siempre y cuando no vengan provenientes del robo o del tráfico de autos indocumentados de país a país. Ahí tiene que haber cooperación con los otros países, ¿no? Porque tenemos que tener una cooperación donde entendamos... Debo entender que no es algo inmediato. No es algo inmediato, pero se puede llegar a hacer. Entendemos que hay entre 800.000 y 900.000 autos indocumentados según la Cámara Automotriz en Bolivia. Pero lo primero que hay que hacer, Cecilia, también, y entendamos esto. Yo escucho muchas propuestas de autos chutos, no solamente de otro binomio, sino había otros candidatos que lo hacían, pero ninguno de ellos propone que dejen de entrar autos chutos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar en que dejen de entrar autos chutos. Porque si no hacemos eso primero y después ellos ganan y fomentan esta nacionalización, ¿qué va a pasar en las fronteras? Van a entrar miles y miles de autos indocumentados de otros países y eso va a fomentar el robo y, por supuesto, el crimen organizado, y nosotros no estamos a favor de eso. Ustedes proponen repartir acciones. Esto suena más o menos a democratizar. Algunos podrán decir que también es demagogia. Acciones para cada mayor de edad, de Yacimientos, Ende y Entel. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y qué vale cada paquete? Esto es tecnología financiera puesta al servicio público. ¿Cómo es eso? Títulos de propiedad privada sobre las instituciones, sobre las empresas públicas esenciales. Ende, Entel, las empresas esenciales. Yo no sé vos, Cecilia, pero yo no me siento dueño de estas empresas públicas. Pero con esta reforma propietaria, donde vamos a convertir a los bolivianos mayores de 18 años en agentes económicos activos, vas a ver en tu celular, en una aplicación, cómo están las acciones. Como ves las acciones en otros países de las empresas privadas, lo vas a ver también en el sector público acá. Vas a ver los dividendos, vas a ver cómo están estas empresas, vas a ver quiénes lideran estas empresas, vas a ver quiénes trabajan en estas empresas y vas a ver los rendimientos de estas empresas. Y los rendimientos positivos te van a dar saldos positivos. Eso vamos a hacer. Por supuesto, al principio tenemos que tener un control de la distribución de estas acciones. Por supuesto que al principio no se pueden transferir. Y también con tecnología blockchain y tecnología Ethereum se puede hacer que grandes holdeadores o una persona tenga muchas de estas acciones. Eso también se puede hacer con tecnología aplicada, tecnología financiera aplicada al sector público. ¿Y cómo van a manejar el tema de la rentabilidad? Bueno, la rentabilidad se va a manejar según la rentabilidad que tenga la empresa en su entrega en su cierre de gestión, ¿no? Si vemos que esta empresa tuvo una buena rentabilidad, tuvo una buena gestión, por supuesto que el precio de la acción va a crecer. Y eso así funciona en el mundo. Lo que nosotros estamos haciendo es que los bolivianos seamos por fin alguna vez dueños de lo nuestro. Y esto es algo que va a dar a hablar en todo el mundo y te aseguro que vamos a ser un referente en titulación privada y en acciones de empresas a través de tecnología y, por supuesto, para que todos los bolivianos mayores a 18 años sean agentes económicos activos. A ver, en fácil, para quien nos está mirando, soy mayor de 18 años, yo quiero acciones en Yacimiento. ¿Cómo va a funcionar? Vos vas a tener ¿Cuánto? Vos vas a tener acciones, vas a tener un paquete accionario. ¿Cuánto va a valer mi acción? Vas a tener un paquete accionario de todas las empresas esenciales estatales que va a valer en primera instancia $1.500. Y según el rendimiento de estas empresas esenciales, que la mayoría de estas empresas esenciales tienen un rédito, imagínate bien manejadas, vas a ver esa acción crecer o vas a ver si la gestión es mala, también de crecer. Y esa acción vas a poder... una vez pase el periodo inicial, vas a poder transferirla, vas a poder... ¿La puedo vender? Vas a poder venderla, vas a poder intercambiarla, seguro, sin duda, como toda acción de una empresa privada, pero de las empresas públicas que al fin del día van a ser tuyas. ¿Cuánto es el plazo que se ponen para empezar a aplicar esto? No, esto es un cambio estructural. Esto seguramente tiene que ser un cambio entre toda la gestión, pero nosotros vamos a empezar esto, por supuesto, en la gestión del 9 de noviembre y seguramente son cambios estructurales que van a tardar un par de años quizás, pero el fin es el 2030
que Bolivia sea un país donde la propiedad privada y donde los bolivianos mayores de 18 años seamos agentes económicos activos. ¿Cómo logran que, por ejemplo, 4 personas que sean un poquito más vivas nos junten todo? Con tecnología se ponen los parámetros. Con la tecnología blockchain, la tecnología de Ethereum, que es una tecnología en cadena de bloques, pero más especial, se logra que una persona no pueda tener un número limitado. Quizás 4 acciones puede llegar a tener. Lo que no puede llegar a tener son 200. Ahí es cuando los grandes tenedores manipulan el mercado. ¿Esto te lo permite la Constitución? Mira, nosotros sabemos que vamos a tener que hacer reformas en la Constitución. Sabemos que para hacer reformas en la Constitución se necesitan 2/3. Es muy distinto hacer una asamblea constituyente. No vamos a hacer una asamblea constituyente, pero vamos a hacer los cambios estructurales en la Constitución, las reformas estructurales, para poder ejecutar estos planes que tenemos. Eso va a ser, obviamente, si llegas a la silla vicepresidencial, parte de tu gestión. Va a ser parte de nuestra gestión, por supuesto. Lograr eso. Vamos a lograr eso. Y es un consenso del cual la mayoría de los bolivianos tenemos que estar de acuerdo y vamos a estar de acuerdo. ¿Quién no quiere que su hijo de 18 años salga del colegio y sea un agente económico activo? Esto va a beneficiar a las grandes masas. Esto beneficia a los sectores más vulnerables. Yo no sé si un chico de Cochabamba que sale de 18 años tiene $1.500 de acción en alguna cosa. Bueno, con tuto lo van a tener. Sí hay utilidades, obviamente, que era lo que nos decías. ¿Cómo y cuándo las paga la empresa a los millones de dueños que somos los bolivianos o qué vamos a hacer? Las utilidades en las empresas que cotizan en bolsa, en las empresas públicas, se pagan a la final de la gestión, a final de año. Algunas pagan por cuarto, o sea, 4 veces al año. Nosotros tenemos todavía que reestructurar esto, pero seguramente va a ser al final de cada gestión. Y las utilidades no siempre las sacan. A la mayoría de las personas las utilidades las dejan ahí para aumentar su patrimonio. Y ese patrimonio puede ser embargable. Ese patrimonio vas a poder ponerlo al banco como patrimonio para sacarte un crédito. Como te digo, vamos a ser agentes económicos activos desde el primer día que cumplamos 18 años. Del celular al mostrador. A ver, identidad digital. 3 cosas que vas a habilitar primeramente en el primer año, Juan Pablo. Sí. Primero, ciudadanía digital. Que funcione. ¿Firma digital? Firma digital puede ser también. Había un par de instituciones privadas que estaban haciendo esto, pero al final no funcionaba. Al final siempre tiene que venir con el papel y la firma digital no ha funcionado. Pero creo que ciudadanía digital es muy importante. Interoperabilidad entre trámites. ¿Qué quiere decir eso? Que si estás haciendo un trámite en el CEGIP, puedas continuarlo en otra ventanilla que haya de comunicación. Y por supuesto también la ciudadanía digital, que hoy por hoy es muy importante. Entendamos que el carnet de identidad en físico está bien que siga, va a seguir, pero también puedes tener una aplicación de gobierno en tus manos, encriptado, con verificación de KYC, con biometría, y que si un policía o si un cajero de un banco te pide tu carnet, puedas mostrarle esto, él pueda escanearlo con su celular, que todos tienen celulares, y pueda saber si realmente sos vos la persona. No todos tienen celulares. Bueno, la gran mayoría sí, pero ahí está la brecha. Yo te escucho hablar con muchísimo entusiasmo de esto que es la digitalización, lo que vos proponés, que es digitalizar el Estado, pero obviamente hay pueblos que no tienen internet, hay gente que no tiene, o hay personas mayores que no utilizan smartphone, digamos, que utilizan todavía, pues no tenemos que olvidarnos de esto, ¿no? ¿Qué se hace en estas circunstancias? ¿Puntos de asistencia en los pueblos? ¿Cómo se llega a la gente que no tiene este acceso? No, los trámites en físicos van a seguir. Eso no lo vamos a cortar. Lo que sí vamos a hacer, gracias a la tecnología, es que estos trámites en físicos sean más rápidos, sean con instituciones más vacías. Es lo que pasó con la banca, por ejemplo. Hace 10 años, cuando queríamos hacer una transferencia de banco a banco, ¿qué hacíamos? Íbamos al banco. Hoy por hoy, cuando queremos hacer una transferencia de 100 bolivianos, ¿qué hacemos? Con QR. Esto hace que los bancos estén más vacíos. Va a pasar lo mismo. No vamos a eliminar las ventanillas físicas, por supuesto que no. Pero yo te digo una cosa también. Quizás hace 10 años o 15 años yo usaba mucho Facebook. Hoy por hoy, mi abuela, Melili, que le mando un gran saludo, usa más Facebook que yo. Si bien los pequeños, los que primero adoptan este tipo de tecnología son los más jóvenes, los que son nómadas, pero después te aseguro que al hacerlo simple, al hacerlo eficiente y con una experiencia de usuario fácil, los adultos mayores que no tienen acceso a celular, que no tienen acceso a tecnología, van a poder hacerlo también. O si no puede hacerlo, su nieto, su sobrino, su hijo, que está al lado de él. Esto ya se puede hacer, pero ahí hay que entender, entiendo tu punto, no vamos a eliminar las ventanillas en físicas de ningún trámite esencial para los bolivianos. Y en ese sentido, ¿también van a habilitar puntos de asistencia digital o no?
Claro que sí. En todas estas nuevas instituciones que estén vacías, van a haber puntos de asistencia digital, va a haber puntos de educación. Pero hoy por hoy la tecnología es cada vez más globalizada, es cada vez más simple. Enviar hoy por hoy un mensaje es más fácil que cuando hacíamos con los BlackBerry. Hoy podemos incluso mandar audios, en BlackBerry no podíamos. Y si no querés escuchar el audio, puedes apretar el clic y te lo puedes transcribir. La tecnología no crea brechas, la tecnología nos une. Hoy por hoy, millones de personas seguramente van a ver esta linda entrevista que me estás haciendo gracias a la tecnología. Entonces la tecnología llegó a nuestras vidas para solucionar los problemas estructurales y para unir, no para dividir. 3 trámites que vas a pasar 100% al celular en los primeros días. No va a ser en los primeros días, pero va a ser en los primeros meses. Seguramente... ¿Cuántos meses? La primera gestión, los primeros meses de gestión, antes del primer cuarto del 2026. 3 meses. 5 en realidad, porque empezamos en noviembre. Claro, okay. Sí. Los 2 primeros y comenzar 2026. Sí. ¿Cuáles? ¿Qué tipo de trámites? Ciudadanía digital, okay, con biometría, con KYC, que significa saber realmente quién está detrás de esa ciudadanía, ventanilla única interoperable, y después, por supuesto, ¿no? Los trámites más recurrentes son cambio de brevet, renovación de brevet, todos los cambios. Tenemos una lista de más de 2.000 trámites en todas las instituciones. Vamos a priorizar, por supuesto, los más esenciales y eso va a ser digital. Sin justicia no hay cambio. Sin calle definitivamente no hay paz. Hay muchos que hablan de investigaciones y generalmente se ha dado esto, ¿no? Sale un gobierno entre el otro, se comienza a investigar, comienza la justicia a operar, valga el término también y te lo pongo entre comillas. Pero en este caso, ¿van a funcionar comisiones investigadoras? Por supuesto que sí. Y responsabilidades. ¿Qué significa juicio de responsabilidades? Juicio sobre altos cargos funcionarios, ¿no? Puede ser ministerios, viceministros. Tiene que funcionar. Nosotros tenemos que ser un gobierno, un país donde la justicia funcione. Un país donde las personas que hacen algo mal lo paguen. Tenemos que darle viabilidad a la ley SAFCO. Tenemos que hacer que la Procuraduría funcione, que la Contraloría funcione. Tenemos entes gubernamentales que se encargan de esto, pero no están funcionando. Son analógicos, son cerrados, no son transparentes, reciben coimas. Justamente la digitalización elimina esto. ¿Por qué sector arrancaría? Bueno, puede ser por los funcionarios públicos, ¿no? La Contraloría y la Procuraduría, ¿por qué no? Aquí lo que queremos nosotros es transparencia. Y nosotros tenemos que entender que para que no haya corrupción, se necesita transparencia y se necesita penas duras para los corruptos. ¿Declaración patrimonial? Claro que sí. Altos cargos, familia directa, publicar los bienes en crudo. Es más, Tuto siempre decía que antes de ser candidato, para ser candidatos, no solamente te deberían pedir Contraloría, deberían pedir también declaración patrimonial. Hoy por hoy funciona así. Antes de firmar, seguramente como funcionario público tenés que hacer, pero tiene que ser para todos, ¿no? La declaración patrimonial es muy importante. Y no solamente en Bolivia, también en el extranjero, porque el patrimonio de muchas personas está afuera. ¿Debería alcanzar a la familia? Sí, a las familias y también a los hermanos, a las familias directas, sin duda. ¿Lo vas a hacer? Lo vamos a hacer. ¿Estás en capacidad de decirle hoy a la gente? Porque obviamente puedes llegar a ser vicepresidente. Solo hay 2 opciones, Juan Pablo, y esto se te ha cuestionado mucho también. Los recursos, la familia, Juan Pablo Velasco, ¿de dónde son? ¿De dónde salen? Poder transparentar todo esto. Yo te voy a decir quién soy. Tu patrimonio. Y de dónde sale mi patrimonio. Yo he tenido la suerte y la bendición de crear productos de tecnología en los últimos 15 años que han sido muy exitosos en Bolivia. Yo no he heredado nada. Todo lo que tengo es transparente. En 2017 tuve la venta de mi compañía a una compañía pública internacional que cotiza en la bolsa y ha sido la venta a una compañía de una startup en tecnología más alta en la historia boliviana. Lo digo lastimosamente porque deberían haber más, pero no han habido. Yo estoy en relación de dependencia desde el 2014, trabajando, pagando formularios todos los meses. Mi patrimonio está listo, está disponible, pueden ver en la gestora. ¿Puedes decírselo esta noche a la gente? No me gusta decir cuánto gano o cuánto he ganado en números porque hay mucha gente pasándola mal. Números no te puedo dar, pero son públicos. Y cuando asumamos la vicepresidencia, ahí van a ser públicos porque tenemos que hacer una declaración jurada. Es más, invito a los otros candidatos a que muestren su patrimonio también, como lo vamos a mostrar nosotros. ¿Tenés más patrimonio que deudas?
Tengo más patrimonio que deudas, sí. Pero también el departamento en el que vivo es un crédito con un banco privado. El auto que manejo es un crédito. El auto de mi esposa es un crédito. Soy sujeto a crédito. Trabajo en relación de dependencia hace más de 10 años. Tengo un sueldo que me permite sacar créditos y eso me ha permitido tener una vida cómoda, que ahora por supuesto estamos dejando todo eso. Yo renuncié a mi trabajo desde el momento que fui candidato y ahora estamos trabajando para que los bolivianos... Ya no sos el CEO, ya no soy hace más de 3 meses. Ya no soy. Igual así quieren cerrarlo. Igual así... Yo era un empleado de esa empresa. Igual así quieren cerrarlo, igual así lo están desprestigiando. Y ya no soy. Qué peligroso, ¿no? Para las empresas privadas, para la inversión privada nacional e internacional, que haya un candidato diciendo que vamos a cerrar, que vamos a amenazando. Yo los invito a construir una propuesta. Perdón, ahí te voy a interrumpir porque hay mucha gente que pensaba que vos eras el dueño. No, ni siquiera de Pedidos Ya. Yo vendí Pedidos Ya el 2017. Yo soy un empleado que trabaja en relación de dependencia. Pero era tuyo Pedidos Ya. Pedidos Ya era mío hasta el 2017. De ahí lo vendí. Se llamaba Net Comidas, se convirtió en Pedidos Ya. Yo fui el representante legal hasta el 2022, que fui funcionario de ahí. Por supuesto que era mío, pero lo vendí. Y en Yango yo fui el primer contratado en Latinoamérica. Tenía participación porque es una empresa pública, porque te pagan acciones también. Es una empresa que cotiza... ¿Mantener las acciones? Tengo todavía acciones en Nasdaq, pero son empresas que usted también puede comprar. Simplemente descargarse una aplicación y comprar acciones que cotizan en el Nasdaq. El Nasdaq es donde cotizan las empresas de tecnología en Estados Unidos y no hay nada más transparente que eso. Entonces, yo no soy el dueño, yo soy un empleado. Y ya no soy más empleado. Y es muy peligroso lo que están haciendo porque es una empresa privada que ha invertido más de 30 millones de dólares en Bolivia en los últimos 3 años, que ha generado 250 empleos directos y ha generado más de 50.000 empleos indirectos. Pero se mencionó, por ejemplo, el candidato en este caso a la vicepresidencia por el otro frente, habla de los rusos, de... Habla por hablar. Yo creo que él está... Acláralo. Sí, lo he aclarado ya en varias entrevistas, voy a aprovechar acá. Primero lo invito a que construyamos con propuestas. Dejemos el odio, dejemos el rencor, dejemos la demagogia. Yo estoy seguro que Edman Lara debe ser una buena persona. Y estoy seguro que tenemos muchas más cosas en común de lo que él quiere si queremos el bien para los bolivianos. Lo que no estoy de acuerdo es al insulto, al desprestigio, a la demagogia, al decir vamos a cerrar esto, al decir vamos a regalar esto. Ahí se está equivocando. Lo invito a que, bueno, en primer lugar, que acepte el debate que él me propuso, así de simple, y sentémonos a debatir las ideas. Lo invito cuando quiera, donde quiera, como quiera y con quien quiera. Si puede ser aquí en esta silla. Antes de cerrar este tema del patrimonio, si renunciaste a Yango, mantenés algunas acciones, ¿de qué vive Juan Pablo Velasco? Hoy por hoy vivo de mis ahorros. Y en un futuro viviré de los recursos que pueda disponer en mis futuros trabajos. Que hoy por hoy estoy buscando en la silla de vicepresidente, que ese va a ser mi futuro trabajo por los próximos 5 años. ¿Y vivirías del sueldo nada más de vicepresidente? 100%, sí. Claro que sí. Lo que es la etapa del emprendedor tecnológico lo dejas. Se acabó por los próximos 5 años por lo menos. Veremos qué pasa en el futuro. ¿Impulsarías juicios de responsabilidades? Claro que sí, Tuto Quiroga lo dice siempre. Juicios de responsabilidades a... ¿A quién, por ejemplo? No voy a decir los nombres de las personas. ¿Por qué? Porque no vengo a nombrar ni a atacar a nadie. Pero a toda persona que haya tenido un cargo público de un nivel alto, un nivel medio, si se sospecha que hizo algo malo, tiene el derecho y la ley dice que tiene que tener juicio de responsabilidades. Mencionaste la palabra debate, Juan Pablo. ¿Qué temas deberían tocarse en el debate entre candidatos vicepresidenciales? De que va a haber uno, tendría que haber, obviamente, que es el oficial del órgano electoral, pero la otra lo propusiste que sea aquí, obviamente abierta la posibilidad de que sea aquí, de que podamos charlar, que sea una charla, cuando quiera, una conversación, donde quiera. También nos ponemos ahí. Pero ¿qué temas? Para mí el tema fundamental es cómo vamos a solucionar los problemas económicos que están afectando a las familias bolivianas. Segundo tema puede ser digitalización. Y tercer tema, lo dejo que él elija, el tema en el que él mejor se maneja, él es abogado, puede ser el tema de justicia, ¿por qué no? Que él decida el tema. Ya estamos pasando la hora de charla. Te quiero agradecer mucho. Antes de finalizar, voy a ir como siempre con el clásico ping-pong de La Mira. Y te pregunto, primera ley que presentarás si sos vicepresidente.
Ley de Presupuesto General del Estado del 2026 con un recorte del 25% comparado con este año. Mesa Ejecutivo-Asamblea con acta pública, ¿sí o no? Claro que sí. 72 horas para pacto de gobernabilidad, ¿sí o no? Consenso y diálogo y mucho trabajo, sí. Subsidio a la gasolina, dijiste que gradualidad en meses o años. Gradualidad en años para la gasolina y sin subsidio para el diésel. Votación en vivo de la LP, ponele una fecha. Q1, primer cuarto del 2026. Hasta marzo del 2026. Hasta marzo del 2020. Remate online obligatorio. ¿Sí? 100%, transparencia pura. ¿En cuántos meses? En el primer año de gestión. Firma digital para todo trámite. En el primer año de gestión. Juicios de responsabilidades con indicios, ¿sí o no? Sí. Techo de déficit en tu ley. 5% del 2026 con la Ley de Presupuesto General del Estado del 2026. El primer indicador que publicarás, aunque obviamente esto te golpee. Sin duda la inflación. La inflación real. Transparente. Transparente, no como la que hemos tenido en los últimos años. Ojo que después nadie aguanta un archivo, lo estás diciendo aquí, ¿no? Mesa, No hay que llegar con vergüenza al futuro. Es muy importante. mesa con la Central Obrera Boliviana, transportistas gremiales, ¿cada qué tiempo? Semanalmente. Ahí te tengo que preguntar, incremento salarial, ¿los mantendrían como va hasta ahora? Según ajuste inflacionario. Okay. ¿Ley antibloqueos o pacto de libre tránsito? Las dos. Primero pacto de libre tránsito y después tenemos que ser un gobierno que respete la vida, la libertad y la propiedad privada. Y tiene que penalizarse el corte de los derechos, como el derecho de libre tránsito, y también penalizarse la seguridad alimentaria del país, que los cortes, los bloqueos, muchas veces afectan esto. Bonos nuevos. Sí, no, algunos. Hay que evaluar. Lo importante decir es O que ninguno. Lo importante decir es que no vamos a cortar ningún bono, es más, lo vamos a ajustar según la inflación. Y también es importante, cuando un gobierno te da bonos, es porque ha hecho algo malo. Y cuando un gobierno te da muchos más bonos, es porque quiere que sigas mal. El gobierno lo que tiene que dar es oportunidades, es trabajo y que todos los bolivianos tengan una vida digna. Cláusula por tipo de cambio en contrato, ¿sí o no? Todos los contratos del Estado tienen que ser al tipo de cambio oficial y real, que es lo que va a pasar con nosotros. Relación con Estados Unidos, en una palabra, definímela. Trabajo. Okay. Práctica en la Asamblea Legislativa que vas a prohibir. El voto secreto. Y las ausencias injustificadas. No las vas a pagar. No las vamos a pagar. Eso hay que cambiar. Mira que hay muchos candidatos que no les va a gustar esto. Por ejemplo, ¿quién es? No voy a decir nombres. Yo vengo a construir, no vengo a atacar. Que no hay muchos candidatos, son dos nada más. Después van a decir guerra sucia. Y la verdad que la muletilla de guerra sucia está ya bastante trillada. Nosotros somos los que hemos recibido más guerra sucia comprobada. Están los mecanismos de verificación, como Bolivia Verifica, como Chequea Bolivia, que han dicho qué funcionario funcionario de otro candidato ha gastado más de 800.000 bolivianos en darme palo a mí. No voy a dar nombres, yo vengo a construir, respeto a los otros candidatos, estoy seguro que quieren lo mejor para Bolivia, pero hoy por hoy el único candidato con la capacidad, la experiencia y el plan y el equipo para estabilizar la economía es Tuto Quiroga. ¿Qué no vas a privatizar nunca? Las empresas que otorguen servicios esenciales, ¿no? Como las de servicios básicos. Bien. ¿Qué le quieres decir a la gente que está haciendo fila por diésel? Que entendemos que está siendo duro, que entendemos que la están pasando mal, que tengan un poco de paciencia, que confíen en este proyecto, que Tuto Quiroga es el único capacitado con la experiencia, con el equipo y el plan para solucionar los problemas estructurales que tiene este país. ¿Qué le querés decir a la gente? Hoy hemos hablado de todo, JP. Hemos hablado de título de propiedad, cambio, digitalización, lo que harías obviamente en la Asamblea Legislativa, lo que cambiarías o no. Ya, en el cierre, ¿qué querés mencionarle a la gente que te está mirando? Primero que nada, agradecer a los 1.3 millones de bolivianos que confiaron en Tuto Quiroga. Vamos a hacer honor a su palabra y a su derecho. Y a las personas que confiaron en otro proyecto, de que vamos a ir a hablar con ustedes para convencerlos de que Tuto Quiroga es el único que puede sacar al país adelante y que tiene el único que tiene la experiencia y la capacidad para solucionar sus problemas. A los jóvenes quiero hablarles. Vamos a trabajar para que si piensan irse de Bolivia,
que no sea hacer el trabajo que otros no quieren hacer en otros países, que sea para irse de vacaciones. Vamos a trabajar para que tengan trabajo y para que tengan las condiciones de emprender. Los bolivianos somos talentosos, somos buenos para los negocios, somos trabajadores. Solo necesitamos que el Estado nos dé las condiciones. Gracias, Juan Pablo, por haber estado acá. Gracias, Cecilia. Un placer. Muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí. Hemos hablado de todo con Juan Pablo Velasco, pero principalmente teniendo clara la figura que son solo 2 candidaturas en este momento, en esta segunda vuelta. La última palabra la tiene usted. Aquí los candidatos responden a partir de esta segunda vuelta o balotaje el cómo, el cuándo, el de dónde, si están implementando o si quieren implementar medidas nuevas, bonos, etcétera, de dónde saldrá la plata, porque definitivamente el tema económico es un tema fundamental hoy por hoy para todos los bolivianos. Recuerden que se pueden suscribir, que nos pueden seguir en La Mira con Cecilia Bellido. Quiero agradecer como siempre a Olivos Urbanizaciones, a Care Santa Cruz y a Finese que nos permiten estar aquí. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo.